Cuando se trata de superestrellas de la NBA que hacen declaraciones ridículamente malas, una de las peores que he visto fue la de LeBron James en 2018. En medio del año, LeBron se declaró a sí mismo el mejor jugador en la historia de la NBA. Ese momento me convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos. Durante 52 años con todo lo que estaba pasando en Cleveland y luego, después de que paré, pensé, ese momento me convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos. Y aunque eso es cómico y embarazoso, al menos LeBron tiene los trofeos, los logros y los números generales para pensar que está en el mismo ámbito que Michael Jordan. ¿Es mejor que Jordan, más grande que Jordan? Por supuesto que no. Ahora, cuando se trata del gran rival de LeBron, Kevin Durant, una vez más está siguiendo los pasos de LeBron, ya que ahora, en 2024, KD piensa que él mismo está en la conversación del GOAT. Detengámonos un momento y reflexionemos sobre esta cita. Kevin Durant, en 2024, después de no ganar un campeonato durante más de media década, cree que está al mismo nivel que LeBron James, Jordan, Kareem y jugadores de ese calibre. Cuando KD dice, ¿qué no he hecho? Creo que es bastante simple. ¿Qué no he hecho? Creo que es bastante simple lo que no has hecho. A diferencia de cualquier superestrella, antes o después de él, Kevin Durant por supuesto se unió a un equipo que ganó 73 juegos y lo había vencido en los playoffs anteriores. Eso por supuesto es uno de los movimientos más débiles, más cobardes y absolutamente embarazosos para cualquier superestrella. Y por supuesto fuera de Golden State, ¿cuál es el legado de KD? Porque fuera de ese sistema, fuera de esa dinastía, no ha logrado mucho. Si te preguntas qué no ha hecho Kevin Durant, solo ganó un campeonato fuera de ese sistema, sin Steve, Clay, Draymond y una de las plantillas más apiladas en la historia de la NBA. Si realmente eres uno de los Kevin Durant post-2019, uno de los jugadores más grandes en la historia de la NBA, pedirle que haga eso es un listón bastante bajo. Mirando a Durant post-2019, después de dejar Golden State, no ha hecho nada más que dañar su legado a los ojos de muchos fanáticos. KD en 2019 se estaba acercando a ser uno de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos, pero desde entonces no ha estado ni cerca de eso, y en la opinión de la mayoría de los fanáticos, se ha alejado aún más de esa posición. Mirando a KD en Brooklyn, uno de los mayores desastres para cualquier superestrella, en 2 años y medio Kevin Durant solo jugó 139 juegos, ganó una serie de playoffs, pidió un traspaso en el verano y eventualmente fue traspasado. Jugaba a ser pseudo GM, obteniendo los jugadores que quería, los entrenadores que quería y el elenco de apoyo que necesitaba. Y por supuesto, lo peor de todo, presionó fuertemente para el traspaso de James Harden. Si quieres hablar de los mayores fracasos en la historia de la NBA, el Big Three de Scary Hours podría ser el mayor fracaso de todos los tiempos. Si somos honestos, la etapa de KD en Brooklyn por sí sola lo descalifica para ser considerado el GOAT. Y por supuesto, cuando se trata de los verdaderos 5 mejores jugadores de todos los tiempos, sus currículums y series de playoffs son criticados cada día de la semana. Mirando el mayor error de KD en la cancha, por supuesto fue la final de la Conferencia Oeste contra Golden State en 2016. En los juegos 4 al 6 de esa serie, KD en cada juego se desplomó y no rindió. Sí, obtuvo sus 31.7 puntos, y eso es bueno por sí solo, pero disparar un 34.9% desde el campo y un 20.8% desde 3 simplemente no es suficiente. En el juego más importante de su vida hasta ese momento, el juego 6, KD disparó 10 de 31, y en el cuarto un abismal 1 de 7 con 2 pérdidas de balón. Para uno de los jugadores más eficientes en la historia de la NBA, esa serie de 2016 fue una absoluta desgracia. Por supuesto, perder una ventaja de 3-1 es bastante malo, pero aún peor es unirse en el verano al equipo que te acaba de vencer. La diferencia en esa serie fue bastante simple. En los cuartos, Kevin Durant, por supuesto, se derrumbó numerosas veces, comparado con Steve Curry, quien en la mayoría de la serie se levantó a la ocasión y cumplió para su equipo. KD en los cuartos disparó por debajo del 30%, por debajo del 35% desde el perímetro, con un más-menos negativo comparado con Steve, quien tuvo 7 puntos por juego en un casi 50-40-90 en sus divisiones de tiro. Para los verdaderos más grandes de todos los tiempos como Michael Jordan, no encontrarás que pierden una ventaja de 3-1 o que rindan en cuartos consecutivos de manera pobre. Uno de los medidores para un supuesto GOAT, al menos en mi opinión, es que ese jugador en algún momento de su carrera necesita tener una racha de 3 a 5 años siendo indiscutiblemente el mejor jugador del mundo. Por supuesto, Jordan en los 90 fue indudablemente el mejor jugador, Kareem en los 70, por supuesto, el mejor jugador, y LeBron James en la mayor parte de los 2010 fue el mejor jugador. Para jugadores de ese calibre como Jordan, Kareem, Magic y Bird como mínimo, tuvieron 3 años consecutivos siendo el mejor jugador del mundo.
Para Durant podrías fácilmente argumentar que nunca fue el mejor jugador del mundo. Si crees que lo fue, tal vez en 2014, 2017 o incluso 2021, no pudo mantenerlo durante múltiples temporadas. Otra diferencia clave con Kevin Durant es su legado de liderazgo. Todos los grandes jugadores como Larry Bird fueron grandes líderes que impactaron a todos sus compañeros de equipo. Durant en Golden State con Steve Curry fue más una arma ofensiva y un mercenario contratado, mientras que Steve durante toda esa racha fue en realidad su MVP y el tipo que hizo que su ofensiva funcionara. Por supuesto, Durant puso números, obtuvo estadísticas y ganó 2 MVP de las finales, pero para esos equipos de los Warriors fue indiscutible que eran los equipos de Steve Curry. Otra comparación que quiero hacer es mirando a Jordan, LeBron y Kevin Durant una vez que cumplieron 30 años. Los jugadores que son los más grandes de todos los tiempos, una vez que cumplen 30 años, la mayoría de ellos elevan su nivel, comienzan a realizar momentos icónicos, ganar títulos e incluso MVPs. Por ejemplo, mirar a Jordan, una vez que cumplió 30, 3 campeonatos, 3 MVP de las finales, 2 MVP, 3 títulos de anotación, 3 veces en el primer equipo defensivo y 5 veces All-Star. Para un jugador en sus 30s, ese currículum es el mejor de todos los tiempos. Mirando a LeBron James una vez que cumplió 30, 2 campeonatos, 2 MVP de las finales, un título de asistencias, 4 finales en total y 9 veces All-Star. Eso es el estándar para un GOAT una vez que cumplen 30 años. Ahora mirando a Kevin Durant, ¿qué ha hecho significativamente desde que cumplió 30? 0 apariciones en las finales, 0 títulos, 0 apariciones en las finales de conferencia, 0 MVPs, una demanda de traspaso, 2 equipos super y 2 victorias en series de playoffs. Si en 2018 Kevin se hubiera declarado uno de los más grandes jugadores en la historia de la NBA, en ese entonces casi podría comprarlo, porque no había cumplido los 30 años. Acababa de ganar 2 campeonatos y potencialmente podría ganar 3 o 4. Pero ahora, casi 7 años después, siendo mucho mayor, Kevin Durant siendo un GOAT simplemente no va a suceder. Como mencioné antes, KD sin Golden State, su legado general y desempeño en los playoffs es mucho más parecido al de Vince Carter o Tracy McGrady que al de alguien como Kobe o Michael Jordan. Por supuesto, cuando KD se retire será un miembro del Salón de la Fama en su primera oportunidad, uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos, pero es bastante desafortunado que después de Golden State haya cometido casi todos los errores, malas decisiones y movimientos equivocados que se te puedan ocurrir. Lo último que quiero hacer es mirar a Kevin Durant, ahora a los 35 años. Sus estadísticas para la temporada son bastante fantásticas e históricamente están a la par con los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero para uno de los GOATs, las estadísticas son un lado, y lo que realmente importa son los campeonatos y las largas corridas en los playoffs. Para ponerlo en perspectiva, mira a Wilt en 1972. A los 35 años obtuvo su segundo anillo y su primer MVP de las finales. Kareem en 1982, también a los 35 años, obtuvo su tercer campeonato. LeBron en 2020, en la burbuja de la NBA, que algunos no cuentan realmente, obtuvo su cuarto campeonato a los 35 años. Y lo más famoso, Michael Jordan a los 35 años, en 1998, obtuvo su sexto y último campeonato. Will, Kareem, LeBron y Jordan, a los 35 años, todavía estaban ganando campeonatos. Sí, KD realmente piensa que es uno de los GOATs. Ese es el estándar para un jugador de 35 años, uno de los más grandes en la historia de la NBA. Y alerta de spoiler, este equipo de los Suns con Kevin Durant no ganará un campeonato pronto. Para hacer un punto más amplio sobre los jugadores de la NBA y las superestrellas de la NBA en los últimos tiempos, estos chicos han estado haciendo algunas declaraciones drásticas y elevándose a alturas irrazonables. Creo que la mayoría de estos jugadores están rodeados de personas que siempre dicen sí, personas que les dicen 24/7, sí, eres el mejor de todos los tiempos, el mejor anotador de todos los tiempos, no puedes hacer nada mal. Tener eso día tras día no es bueno para ti. Creo que KD honestamente tiene muchos nombres de sí a su alrededor, que no te contradicen en lo más mínimo. Si no tuviera esas personas a su alrededor, no se llamaría a sí mismo el mejor de todos los tiempos, o uno de los GOATs en la historia de la NBA. Simplemente no sucedería.